El saludo formal a todos, un gusto tenerlos nuevamente en esta Weekly Kickoff. Y hoy acompañados acá con nuestro head comercial, Mariano Di Maggio y parte de su equipo. Tenemos bastantes cositas para hablar, sobre todo de mercados, algunas cositas que estuvieron pasando la semana pasada, recabando un poco el feedback que me fueron dando a mí y a todos los integrantes del equipo de Inview como para traerles algunas ideas un poquito más atractivas en cuanto a protección de carteras. También vamos a estar anunciando algunos eventos próximos que tenemos en el pipeline y acá también los chicos de comercial van a estar presentando algunos features más, haciendo un refuerzo de los beneficios vigentes que quedan para lo que queda del mes de mayo. Así que no perdamos más tiempo, voy a compartir la pantalla. Bueno, acá estamos. Y arranquemos, Diego, excelente. Dale. Bueno, Marian, arrancamos la parte de mercado, después les voy a dar ahí el lugar a ustedes, y como siempre vamos a hacer, vamos a tener, digamos, algunos minutos para intercambiar preguntas y respuestas, ¿sí? Acá un poquito la hoja de ruta del día de hoy, ¿sí? Me gustaría empezar con un slide que me pareció atractivo para traer, digamos, ¿no? Para entender un poquito la dinámica del mercado que vimos recientemente, sobre todo en el último año. Fíjense, acá lo que estamos viendo es la recuperación del mínimo que tuvo el mercado, digamos, de Wall Street en la actualidad. Fíjense que partiendo del piso de marzo del año pasado, ya llevamos algo más de un año de una tendencia de una recuperación del bull market muy, muy importante, digamos, después de haberse dado el bear market más grande en magnitud y en el menor lapso de tiempo, ¿sí? Que fue esa caída muy fuerte que tuvimos desde febrero hasta mediados de marzo, donde el mercado hizo piso y empezó a reaccionar a las políticas de estímulo del Banco Central, sobre todo americano, y después obviamente en armonía con el resto de los bancos centrales. Y fíjense qué interesante este gráfico, ¿no? Esta es la línea azul, digamos, lo que acumula de suba desde ese punto mínimo el mercado, ¿no? Aproximadamente 80%, 75% de acumulado de ganancias en el término del último año. Y la línea verde, fíjense que es la recuperación que tuvo el mercado después de la salida de la crisis subprime, ¿sí? En el año 2008, con la caída de Lehman Brothers como punto culmine de esa gran corrección, que significó también un movimiento muy fuerte, cuyo epicentro era el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Fíjense que también se puede visualizar marzo, el mes de marzo del 2009, como un nuevo, digamos, piso del mercado, y hay una recuperación que después de un año y casi 2 meses, ¿sí? Básicamente estamos viendo casi un calco de lo que fue la recuperación de marzo del 2020 a la fecha, digamos, ¿sí? La línea, fíjense que la línea azul y la línea verde van con una recuperación muy similar en torno a, en el caso de la salida de los mercados en 2009, esto fue aproximadamente un 70%, y después vino un periodo de corrección, si se quiere, de algo de incertidumbre, que fue el periodo de marzo del 2010 hasta, yo diría, julio, agosto de ese mismo año, donde el mercado, si se acuerdan, comenzó a demandar fuertemente lo que se llamó los programas del QE, digamos, del Quantitative Easing para los Estados Unidos. Y hasta tanto se definió eso, fíjense que el mercado retrocedió de ganancias acumuladas en torno al 70% a la zona del 50%, es decir, hubo una corrección bastante interesante. No estoy diciendo que se pueda dar un escenario similar, porque cada dinámica de recuperación y crisis es muy diferente, también la forma en que actuaron los bancos centrales también lo es, pero evidentemente muchas veces la historia tiende a repetirse, y acá el patrón tiene muchas similitudes en cuanto a la tendencia del mercado, así que obviamente es algo para seguir de cerca, ¿sí? Y para ver hasta dónde puede llegar a venir esta corrección de la cual estábamos hablando al principio de
de la weekly de hoy con Mariano, donde señalábamos que la semana pasada fue una semana muy fuerte en cuanto a la vuelta de la volatilidad y en cuanto a efectivamente algunos temores de los inversores, ya sea de distinto calibre, de los retail como de los institucionales, acerca de la evolución futura del mercado. ¿Y qué fue el disparador, digamos, de esta mayor volatilidad? Bueno, el disparador sin duda fue algo que venimos hablando varias veces en las weeklies sucesivas que tuvimos en el pasado. Incluso los speakers que trajimos de invitados también lo han mencionado, que es el tema de la inflación, digamos, ¿no? A medida que la economía se va reabriendo, sobre todo en las partes desarrolladas, y más principalmente haciendo el foco en los Estados Unidos, la inflación empieza a crujir de a poco, digamos, ¿no? Y el dato, digamos, de la semana pasada, el miércoles, se supo que la inflación minorista en los Estados Unidos de abril fue del 4,2% anualizado, es decir, punta contra punta. Abril de este año contra abril del año pasado dio cuenta de una suba de precios del 4,2%. Es un nivel muy, muy importante, digamos, ¿no? Para Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que el target promedio de la Reserva Federal es del 2% anual. Claramente la Reserva Federal, mediante el mensaje de Jerome Powell en sus conferencias de prensa, luego de aquellas reuniones del Comité de Política Monetaria, habían alertado de esta transitoriedad, ¿sí?, de la suba de la tasa de inflación, pero bueno, evidentemente de aquí a los próximos meses vamos a tener esa pelea permanente de vislumbrar cuán transitorio es este aumento de precios, cuán permanente es, por otro lado, y cómo debe actuar la Reserva Federal en cuanto a su política monetaria. En la medida de que la percepción sea que vamos a estar persistentemente por encima del target de largo plazo de la Reserva Federal, que es el 2%, vuelvo a reiterar, vamos a tener muchos problemas al respecto en cuanto a esta política, la continuidad de la política monetaria laxa, digamos, ¿sí? Y obviamente el epicentro de la mayor volatilidad y la mayor corrección vino por el lado de las acciones tecnológicas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente son estas compañías, las de growth, ¿sí?, estas compañías que uno puede evaluar, digamos, por los flujos futuros de ganancias y de ventas que pueden generar estas compañías cuando lo traemos al valor presente. Bueno, traerlo al valor presente a una tasa de interés más alta, que sería una de las respuestas a una inflación más elevada, bueno, puede generar obviamente una evaluación de esas compañías mucho más pequeña de la que el mercado está priceando en estos momentos. Entonces, de ahí, digamos, que son mucho más sensibles las acciones tecnológicas a la inflación, en primer lugar, ¿sí?, y la consecuente sensibilidad de la suba de las tasas de interés. Entonces, a seguir muy de cerca esto, el dato de abril, ¿sí?, el dato de abril tuvo algunas cosas estacionales que podrían, digamos, hacer pensar que 4% anualizado no es una tasa racional y normal para la coyuntura de la economía norteamericana, pero aún si sacamos, digamos, esta estacionalidad en el caso de lo que es energía, fíjense que el índice sacado, todo lo que es el impacto de la energía que provino de la recuperación de los precios del petróleo e impulsó los precios de las gasolinas en Estados Unidos, bueno, aún así estamos en un nivel del 3%, ¿sí? Entonces, lo que se observa a nivel más detalladamente es lo siguiente. Fíjense que el dato fue 4,2%, ¿sí? El dato de febrero había sido 2,6%, y acá hay claramente, digamos, ese consumo discrecional es el que está impulsando, bueno, evidentemente todo lo que es la suba de precios. Fíjense que acá en el rubro de alimentos, ¿sí?, fue 3,5 en marzo y 2,4% la suba, pero fíjense que cuando hacemos el desglose de los alimentos que se consumen dentro del hogar, que sería el consumo más básico, ¿sí?, veníamos de un alza del 3,3% a 1,2%, ¿sí?, en abril, pero claramente lo que es food away from home, que es el consumo en restaurantes, fuera del hogar, que es mucho más asimilable a lo que es
justamente ese consumo discrecional a medida que se va reabriendo, bueno, sigue robusto, digamos, ¿no? Veníamos 3,7 de suba en marzo y 3,8% de suba en abril. Todo lo que es energía viene subiendo fuerte, la recuperación claramente del petróleo ahí tiene un impacto de traslación directo de los precios de del crudo a los precios de los combustibles. Y bueno, también tenemos que, fíjense que otros ítems distintos al de comida, y que también acá involucramos otro tipo de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con por ahí ese consumo discrecional en indumentaria, en ocio, bueno, también acelerando fuertemente, digamos, del 2,5 al 4,5%. Mariano, en una de las cosas que dijo al principio estaba viendo una nota que mencionaba cómo había un récord de reservas para el turismo en Europa. Bueno, también se está dando en Estados Unidos fuertemente. Va a incrementarse fuertemente el tráfico interno aéreo, digamos, ¿sí? Para estas vacaciones justamente en los Estados Unidos, pero bien focalizado todo lo que es en turismo interno, digamos, ¿no? Porque la pandemia está lejos de ser resuelta en términos de vacunación acelerada en otros sectores, y eso, digamos, también va a impulsar muchos precios domésticos en los Estados Unidos. Así que, evidentemente, este es un tema a seguir de cerca porque viene produciendo mucha volatilidad y viene produciendo también tomas de ganancias agresivas y desarmes de posiciones muy, muy importantes. Finalmente, la última cuestión relacionada a la inflación, que el dato del 4,2% de abril, año contra año, fue el de mayor magnitud desde septiembre del año 2008. ¿Sí? Fíjense que teníamos acá, este dato recién lo podemos ver acá, y debajo de los datos de inflación mensuales tenemos la evolución de la tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años. ¿Sí? Fíjense que hay una clara relación con el pick-up que está haciendo la inflación en los Estados Unidos desde el mínimo que vimos en mayo del año pasado, abril, mayo del año pasado. Bueno, estamos viendo una aceleración que tiene que ver con una correlación bastante directa entre lo que es el retorno de los bonos del Tesoro a 10 años y esta, digamos, aceleración inflacionaria. Y es algo que se vino dando en los últimos 15, 20 años, ¿no? A medida que, por ejemplo, subía la expectativa inflacionaria y los datos de inflación, también hacía lo mismo la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, siempre dentro de niveles bastante confortables. ¿Sí? El último rally que tuvo la tasa de 10 años fue del 2016 hasta mediados del 2018, cuando tuvimos la política acomodaticia de la Reserva Federal. Bueno, ahí se trasladó desde niveles del 1,5 a 1,70% hasta casi el 3%. Luego la Fed puso en pausa, digamos, todo lo que es justamente la política de ajuste monetario, de tasas de interés. Recuerdan ustedes también la disputa que había entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, y luego convergimos hacia una tasa de retorno de los bonos mucho, mucho más baja. En definitiva, desde el 2007 hasta el 2021, ¿sí? Tuvimos el pico previo a la crisis subprime en 5,02 de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, y el mínimo casi acá en 0,52% que fue a mediados del 2020. Mi sensación es que vamos a ir hacia niveles de inflación convergiendo hacia el 3%. ¿Sí? Yo creo que la cantidad de dinero emitida ha sido bastante grande. Los norteamericanos tienen en definitiva una demanda reprimida muy, muy grande y están dispuestos a convalidar precios más altos, y la Reserva Federal va a tener que comenzar a cambiar el discurso a partir del segundo semestre de este año. Si esto ocurre, entonces, ¿qué tenemos, digamos, de cuestiones centrales para, bueno, cubrir las carteras, digamos? ¿Sí? Acá vemos una serie un poquito más larga de lo que es la inflación, y hay una clara, digamos, correlación entre los picos inflacionarios y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, llegando al momento culmine acá en lo que fue el fin de la década del 70 y principios de la década del 80, digamos. Fíjense donde la inflación norteamericana ha llegado a estar en casi el 20%,
Esto generó una gran política de contracción monetaria por parte de la Reserva Federal, subiendo tasas de interés a niveles altísimos, y el bono del Tesoro americano acompañando esa suba de tasas en niveles del 15%. No veo una cuestión similar, sí veo que acá el promedio de la inflación va a estar más arriba del 2%, y eso va a tener que obligar a la Reserva Federal a cambiar su estrategia. El mercado por ahora, digamos, compra a la idea de que Powell, digamos, la idea de Powell de la transitoriedad de la inflación, aunque casi en el límite ya con un poquito menos de confianza, digamos, ¿sí? Para fin de año ya están priceando en casi un 14% un aumento de la tasa de interés. Este nivel estaba en niveles de 8,5% hace 2 semanas atrás. Y así que fíjense que en la medida que la inflación, bueno, vaya reflejando niveles más altos, pero nada fuera digamos, de control, evidentemente esto va a ir creciendo y por ahí hacia fines de este año incluso podemos tener o afrontar alguna suba de tasas de interés. ¿Qué tenemos entonces para cubrirnos para la cartera, digamos, ¿no? Lo que vimos la semana pasada fue un gran, digamos, pico del índice de volatilidad, ¿sí? Justamente coincidió con esos días de el miércoles y jueves, que fueron los días de máxima tensión en las tecnológicas. Luego el viernes hubo una baja bastante significativa del VIX, ¿sí? Que tiene que ver con compras de oportunidad, pero la semana comienza con bueno, índices que están ofrecidos con caídas de medio punto porcentual y mucha, digamos, incertidumbre respecto a la inflación de mediano plazo. Fíjense que los picos del índice VIX, ¿sí?, coinciden con caídas de la línea azul, en este caso que es el índice Nasdaq. Cuando hace el pico el VIX, el Nasdaq corrige fuertemente, es decir, hay una correlación claramente inversa. Y esto es lo que pasó, como les dije, el miércoles y jueves de la semana pasada, así que lo deberíamos tener como un termómetro, ¿sí?, si se quiere, de, bueno, eventualmente los picos que puedan venir respecto a correcciones más agresivas de los índices. Ahora, ¿cómo podemos sacar provecho o cómo podemos de alguna manera cubrir los portafolios de nuestros clientes? Lo primero que se nos viene a la cabeza es que, bueno, cuando el VIX sube, ¿cómo puedo sacar provecho de eso? La verdad es que no hay mucho, sinceramente. ¿Por qué? Porque el ETF, el B corta XX, que supuestamente tiende, digamos, a comportarse de manera parecida al VIX, es un ETF que está realizado para replicar el VIX. Bueno, no ha sido una réplica muy adecuada, sobre todo, ¿sí?, a partir de la disrupción que sufrieron muchos de estos ETFs con futuros, digamos, a partir de agosto-septiembre del año pasado, ¿sí? Fíjense que la correlación aquí entre lo que es el VIX, que es la línea blanca, y el ETF BXX, que es la línea azul, había sido bastante perfecta hasta agosto del año pasado, ¿sí? Y luego comienzan caminos divergentes, es decir, si bien replican, ¿sí?, se replica el movimiento del ETF, lo hace de una manera mucho menos precisa y con una magnitud mucho menos precisa. Y estos gaps es lo que no permite, digamos, tener una cobertura muy adecuada, digamos, para los portafolios. Por lo tanto, es un instrumento que, la verdad, en mi modo de ver las cosas y en mi modo personal de observar este comportamiento y esta divergencia que ha venido trayendo en los últimos meses, no me deja conforme como para buscar alguna alternativa de cobertura con una parte, digamos, de la cartera. La segunda, digamos, oportunidad que uno podría pensar son los ETFs inversos, ¿sí? Y acá vemos que los ETFs inversos están funcionando de alguna manera algo mejor, ¿sí?, como cobertura. No los que son apalancados, que esa es otra historia. Yo digo un ETF inverso directamente. Fíjense que acá lo que les traje es la evolución del índice S&P 500, que es el índice que vemos aquí en la línea blanca, ¿sí?, lo que pasó en 2006, 2007, 2008, 2009, y el ETF inverso del S&P 500, que es el SDS, ¿sí? Fíjense que
cuando el índice sube, el ETF inverso baja, y después cuando sobrevino la crisis del 2008, la subprime, digamos, hubo una clara cobertura positiva de este ETF con picos muy, muy importantes respecto a justamente esta posibilidad de hedgeo de la cartera, ¿sí? Obviamente con una volatilidad muy grande, pero claramente durante lo que fue fin del año 2008, el último trimestre y primer trimestre del año 2009, ha funcionado relativamente bien como un hedgeo de la cartera del ETF SDS. Y fíjense lo que pasó también en la última corrección previa a lo que era la pandemia, que fue cuando justamente la Reserva Federal comenzó a aplicar, digamos, una política de endurecimiento monetario. Bueno, perdón, de endurecimiento monetario, fíjense que acá vemos que también funcionó muy bien para la cartera. En fin de el año 2015, el S&P 500 tenía algunos movimientos bajistas y el espejo, digamos, del SDS permitió también cobertura, tanto lo que fue mediados del año 2015 y principios del año 2016. Después, cuando se visualizó que la Reserva Federal, digamos, iba a inyectar toda la liquidez que sea necesario y los mercados empezaron a retomar la tendencia alcista, bueno, obviamente que el SDS fue para el lado contrario. Y acá en la última, fíjense que en la última gran corrección de la pandemia, el SDS también funcionó como un hedge bastante atractivo de la cartera. Yo creo que vale la pena tener algún tipo de instrumentos de estos en el portafolio, ¿sí? Un 5, un 10% de la cartera, sobre todo si uno está muy expuesto a los índices de Wall Street, no con una cuestión de tener el timing exacto de cuándo puede sobrevenir o no una corrección del mercado, si es que viene, pero sí de alguna manera de tener alguna cobertura, ¿sí? Yo creo que en un portafolio modelo entre un 10, un 7, un 7 y un 10% del portafolio debemos tener ciertas coberturas y el SDS puede ser una de ellas. La otra alternativa de jugar una cobertura sin jugar necesariamente a sacar provecho de una caída violenta del mercado es tratar de equilibrar el beta del portafolio, ¿sí? Equilibrar el beta del portafolio implica, bueno, no estar tan expuestos a beta mayores a 1, en sectores de beta mayores a 1, sino comenzar a bajar un poquito esa exposición. Y acá, digamos, fíjense que traigo a colación lo que es la línea roja, es el ETF de consumo básico, la línea violeta es el ETF del sector de salud, el XLB, y la línea azul es el ETF más representativo de los utilities, ¿sí? Y fíjense que contra el índice S&P 500, ¿sí? En la caída de la subprime, contra ese índice, el S&P 500, el consumo básico fue una cobertura extraordinaria, digamos, ¿no? Es decir, obviamente hubo una corrección, pero nada que ver con la que tuvo el S&P 500, permitió, digamos, de alguna manera, justamente tener un colchón de esa caída. También ha sido bastante digno lo del ETF, el XLB, ¿sí? Y Utilities un poquito más retrasado, pero también permitió perder menos que con el índice. E incluso cuando empezó a recuperar los índices de esa fuerte caída a principios del segundo trimestre del año 2009, bueno, la acompañaron bastante dignamente las subas. Por lo tanto, si tomamos de punto de partida el mayo del 2007 hasta mayo del 2009, en un periodo de 2 años, fíjense que mientras el índice S&P 500 mostró, digamos, una caída bastante significativa, ¿sí? El ETF de consumo básico, el XLP, bueno, había recuperado más que la mitad de la caída o del nivel que tenía en 2007. Por lo tanto, una estrategia entonces es ir rotando levemente el portafolio hacia sectores de beta más defensivos, obviamente
sin hacerlo de una manera brusca, sin hacerlo de una manera desesperada, pero sí siendo conscientes de que esta volatilidad y esta sensibilidad a mayor inflación, conjuntamente con algunas valuaciones exigentes, puede dar lugar a que estemos ante alguna corrección del mercado. Y finalmente, lo otro que tenemos al alcance de la mano son los ETFs de metales preciosos. Fíjense lo siguiente, acá este gráfico lo que hice fue tirar la tasa de referencia de la Reserva Federal, ¿sí? De la tasa de corto plazo y la evolución de lo que es el dólar, la evolución de lo que es el oro, ¿sí? En la línea azul y la plata en la línea roja, ¿sí? Y fíjense que obviamente que cuando las tasas de interés suben un poco, se ven ciertamente afectados, ¿sí? Estos metales preciosos, pero luego, digamos, luego de interiorizar, internalizar justamente la suba de tasas de interés, lo que se ve es precisamente que, bueno, salen disparados fuertemente, ¿sí? Fíjense que hay un movimiento muy, muy similar, digamos, en lo que fue 2006, 2007, 2008, ¿sí? Donde la suba ha frenado el ritmo de crecimiento, ¿sí? Permite lateralizar e incluso ir para abajo un poco. Lo mismo pasó acá en 2007, 2017, 2018, 2019, y luego salen fuertemente. Por lo tanto, lo que yo les diría es que de corto plazo estamos viendo alguna recuperación de los metales preciosos, ¿sí? Conjuntamente con todo lo que es este boom de commodities que estamos viendo en los mercados globales, que pueden indicar por ahí la etapa final del ciclo expansivo a nivel económico, pero adicionalmente es que si la Reserva Federal se ve obligada a subir las tasas de interés, eso va a provocar seguramente alguna caída en los metales preciosos que nos van a dar una importante oportunidad de entrada a la luz de los resultados que estamos viendo históricamente una vez que se digieren ese aumento del costo del dinero. Así que, por lo tanto, nos llevamos algunas ideas de cobertura para la cartera que tienen que ver con ETFs inversos por un lado, beta bajo por el otro y oportunidades quizás más de timing para los metales preciosos y aquellos que se vean tentados con el ETF, el BXX, para seguir la volatilidad, sepan que no es un hedge perfecto ni mucho menos. Seguimos teniendo intensidad en lo que es las presentaciones de resultados de balances trimestrales, ¿sí? Esta semana obviamente con empresas de menor envergadura, pero algunas importantes, ¿por qué no? Walmart presenta mañana antes de la apertura del mercado. También vamos a tener mucho relacionado al consumo, Target Corporation, Macy's, TJX y también tenemos Lowe's como importantes referentes del consumo y Ralph Lauren. Y dentro de lo que es commodities tenemos el balance de John Deere a fin de esta semana como una de las cuestiones más representativas. Finalmente, antes de dejarle el lugar a Mariano y a su equipo, algunas cositas adicionales. ¿Reviven los emergentes? Es la pregunta. Yo creo que cuando uno analiza el ciclo de los mercados, lo que se observa básicamente siempre es que el último eslabón de suba de los mercados es la gran recuperación de los commodities, y quizás esta no sea la excepción. Tenemos un rally muy importante en commodities. Fíjense que el índice de commodities de Bloomberg, que es la línea justamente blanca, viene raleando de una manera impresionante, casi un 46% en el último año, ¿sí? Y esto fue muy bien aprovechado por Brasil, ¿sí? Sobre todo en la primera fase, hasta fin de año, había tenido un comienzo de año muy malo y una recuperación muy fuerte ahora que pudimos aprovechar con alguna sugerencia de portafolio de Vale do Río 12 y después de Banco Bradesco. Las líneas amarillas es el ETF de acciones argentinas y el ETF de acciones emergentes, la línea azul, y claramente y en divergencia lo que es las acciones chinas. Fíjense que las acciones chinas dentro de lo que es el mundo emergente no ha podido, ha tenido un inicio de año
bueno, y después de mitad de febrero hay una divergencia muy grande respecto al resto de los mercados emergentes. De vuelta, para quienes estén dispuestos a asumir el riesgo, creo que ahí hay alguna oportunidad para aprovechar este último envión de los mercados globales hasta que se define un poco la cuestión de la inflación. Después tenemos algunas cuestiones adicionales de que todavía quedaría algún tipo de margen para que los emergentes puedan seguir ralliando en tanto y en cuanto los commodities sigan sostenidos. Creo que vamos a tener un par de semanas más de esto hasta tanto la Fed defina qué tiene que hacer con su política monetaria si la inflación no es tan transitoria como había diagnosticado en una primera instancia. Así que de mi parte, dos cositas más y le doy pie a los chicos de comercial. La primera de ellas, hoy está empezando el EFI Week, la exposición de economía y finanzas digital. Vamos a estar con fuerte presencia de InView, ¿sí? A las 3 de la tarde del día de hoy, nuestro CEO, Ignacio Sagués, va a estar participando de un panel de FinTech. Este evento es gratis, hay transmisión streaming por YouTube online. Hoy a las 3 de la tarde y mañana yo estaré dando un workshop a las 13 horas, ¿sí? De cómo tratar de ser un inversor inteligente en la pospandemia. Pueden desde ya difundir este evento puntualmente entre sus clientes y entre prospectos. Cuanto más seamos de audiencia, mucho mejor, porque va a generar negocios colaterales para todos nosotros. Así que bienvenidos a la promoción y también para que vayan agendando el próximo 27 de mayo. Vamos a traer lo que nosotros creemos que es uno de los hombres que más conoce del mercado local y global, y es uno de los hombres más buscados después de su salida de la función pública. Vamos a estar haciendo un evento especial con Gustavo Cañonero, ¿sí? El ex vicepresidente del Banco Central, ex economista jefe del Deutsche Bank para mercados emergentes y también ex integrante del Fondo Monetario Internacional. Este evento puntual yo se los voy a compartir después por los canales de research pertinentes. Está focalizado 100% para los asesores, pero vamos a abrir la posibilidad de que ustedes puedan atraer a sus 5 clientes más importantes al evento. Queremos mantener un poco la audiencia en el sentido de que esto no sea justamente abierto a todo el público. Pueden traer a sus 5 clientes más importantes y si asisten van a tener bonificado, digamos, el contado con liquidación para el mes de junio, ese beneficio que tenemos hoy vigente para todos los inversores de más de $3.000 que hacen cash-in para el mes de mayo. Así que después les comparto esta pieza. Les voy a pedir que me vayan después entregando un listado de los 5 inversores que ustedes quieran traer, sean clientes de InView o no, digamos, para que puedan después gozar de este beneficio. Así que me parece que es un gran evento, de vuelta, con un speaker de lujo, como pocos hay en la Argentina, y esto es algo bien exclusivo para todos ustedes. Así que dejo acá un minuto mi presentación y le doy paso a Mariano o a alguien de su equipo comercial para anunciar ahí alguna nueva funcionalidad que tenemos a partir del día de la fecha. Sí, Diego, muchas gracias. No, voy yo. Bueno, buen día para todos. Excelente los eventos. La verdad que, bueno, recomiendo los que nunca han escuchado a Gustavo que, digamos, que traten de agendarse y reservarse el lugar, dado que es un speaker, digamos, de alto calibre, muy claro y recomendable, digamos, si quieren quedar bien con clientes, ¿no? También. Bueno, yendo a mi parte, un poco la idea en este momento es anunciar que, bueno, que ya tenemos la posibilidad para que sus clientes puedan dar rentabilidad de saldos líquidos colocando caución, la primera versión, digamos, de la funcionalidad. Lo que tienen que hacer es enviarnos un email a soporte, donde se indique bueno, el nombre del cliente y el usuario. Si quieres volver al anterior, digo. Sí, perdón. Ahí está. No, para atrás. Ahí está, perfecto.
Un poco, bueno, enviarnos un email a soporte donde se indica el nombre y el email del cliente, el importe en pesos a invertir, el plazo, digamos, de la colocación, y luego la tasa solicitada o solicitar tasa de mercado. Un poco el importe mínimo para efectuar una caución es de 15.000 pesos, y siempre lo que tenemos que hacer es recordar de poner en copia al cliente para que nos valide la transacción y podamos ejecutarla en el mercado. En cuanto a los aranceles, a las comisiones, la comisión que se va a cobrar sobre el producto de caución colocadora es el 1,2%, digamos, expresado en tasa nominal anual, y el 0,10 mensual, y obviamente aplica los impuestos correspondientes, que es IVA, más derecho de mercado y de bolsa, ¿no? Como todos sabemos. Pasando, digamos, a la siguiente, bueno, vinculado a, bueno, ¿qué comisión me corresponde como asesor? ¿Cuál es la retrocesión? Bueno, en principio aplica la retrocesión de acuerdo al contrato vigente con cada uno de ustedes, y las cuentas abiertas entre el 26 de abril y el 31 de mayo gozan, digamos, del 100% de retrocesión hasta el 31 de diciembre. Aplica el beneficio que tenemos corriendo y que comunicamos semanas anteriores. Y por último, cómo mi cliente ve la transacción en el portafolio y qué información recibe cuando se concerta, digamos, la operación. Bueno, desde soporte les vamos a estar enviando un email de confirmación una vez que la transacción se haya concertado en el mercado. Al final del día recibe el boleto correspondiente, dado que es una transacción de mercado, recibe, digamos, el boleto asociado a la misma. Y por último, dado que, bueno, que es la primera versión del producto, al operarse por soporte, el cliente en principio no lo va a ver reflejado, digamos, en el portafolio hasta 48 horas antes del vencimiento. Una vez que estemos dentro de las 48 horas del vencimiento de la misma, ya va a aparecer como saldo disponible. Así que, bueno, un poco la idea es ir acercando nuevos features bueno, que nos vienen solicitando, en reuniones que vamos teniendo, en feedback que vamos solicitando. Obviamente estamos a disposición, todo el equipo comercial, por si hay alguna duda o consulta que se quiera, digamos, evacuar respecto al producto. Y luego, por último, bueno, recordar los beneficios. Como comentaba anteriormente, seguimos con el 100% de comisiones para todas las cuentas abiertas hasta el 31 de mayo. Seguimos con la bonificación del contado con liquidación para aquellos clientes que quieran fondear la cuenta en el exterior y que la transacción sea superior a $3.000. Así que estamos dentro de las últimas 2 semanas correspondientes al beneficio. Así que cualquier duda nos consultan sobre cómo gozar del mismo, ¿no? Bueno, buenísimo, Diego, buenísimo. sí. Excelente, Marian. Vamos a, si quieren, dejo acá de compartir y pasamos a las preguntas y respuestas que tengan sobre lo que acaba de presentar Mariano, o lo que presenté yo, o de los eventos, o cualquier cosa. Estamos a disposición para escucharlos. Sí, acá hay una consulta, Diego, vinculada a Dale. tu exposición de Leandro. Buen día, Diego. ¿Cómo están los niveles de leverage y de shorts actualmente? Si tenemos la información. Sí, eso se informa una vez a fin de mes. Ha bajado un poco justamente con la volatilidad que presentó las tecnológicas y sobre todo las empresas de mid y small cap, ¿sí? Que son donde, si se quiere, fueron como las figuritas más de moda en su momento en los meses previos, y los inversores novatos han tomado mucho apalancamiento sobre esos papeles. Las bajas van limpiando parte de eso. Todavía seguimos en niveles relativamente e históricamente altos. Por lo tanto, eso de aquí en adelante, al menos lo que asegura es más volatilidad por venir, hasta tanto se limpie de manera mala, digamos, ¿no? Como ya sabemos los que estamos en el mercado, que Claro. siempre termina ocurriendo, Mariano. Excelente. Después Gastón, creo que es para mí, si educamos al cliente, ¿puede mandar directamente el pedido para colocar saldos o debemos mandar nosotros? No, en principio la comunicación, es para comunicarle a ustedes, digamos, como asesores, para que lo puedan trasladar, digamos, a los clientes.
Obviamente, si el cliente envía la instrucción de acuerdo a los parámetros que les comenté anteriormente, a soporte, no hay ningún inconveniente, la orden se va a tomar. Buenísimo. Acá Franco nos pregunta si qué ETF de bonos de Estados Unidos, una política de suba de tasa de interés sería recomendable para alguien de perfil conservador. A ver, todo lo que es los bonos ajustados por la inflación, digamos, ya tienen preciado bastante la inflación. Y había otro ETF que se llama Float, que contiene bonos a tasa variable. Mi impresión que lo más conservador hoy dentro de una rentabilidad adecuada, digamos, ¿no? Y riesgo relativamente bajo, porque va por otro carril, es el ETF de acciones preferidas, el PFF, que sigue rindiendo aproximadamente un 5% anual, con pagos mensuales y que prácticamente no se vio, digamos, deteriorado por esta disrupción de la inflación. Así que por el momento me parece que eso es lo más atractivo que tenemos hoy en el mercado para seguir ganando tasas y que no esté tan golpeado por la nueva coyuntura. Y Fabián nos pregunta, cobertura para CEDAR, si optamos por un porcentaje en ETF, ¿cómo lo haríamos? Digamos? No sé si efectivamente, Fabián, te estás refiriendo a qué cobertura podemos tomar de carteras con CEDARs, pero claramente dentro de lo que es el mercado de CEDARs juega lo que yo hablé de beta, digamos, beta bajo, ¿sí? Y ahí tenemos empresas de consumo masivo, empresas de utilities, y obviamente, si vos querés alguna ligada a los metales preciosos, lo que pasa es que es cierto que han venido teniendo un rally bastante interesante. Por ejemplo, Barrick Gold se fue desde los $19.50 a casi 24, todavía lejos, ¿sí? Lejos de esos máximos que supo alcanzar arriba de los $30, pero bueno, no es un papel precisamente que tenga poca volatilidad, ¿sí? Pero de los CDRs creo que podría ser un hedge natural, digamos, para las carteras. Bueno, ahí estaba vinculada sí, justo con la consulta de Juan Manuel, ¿no? sí, justo ahí veía lo mismo. Ahí Joaquín te está preguntando, ¿la nueva disponibilidad es solo para operar cauciones o para tomar cauciones, Mariano? Sí, la operatoria es para hacer colocaciones, colocar saldos líquidos. Todavía la parte de tomar deuda no está, digamos, operativa. Hay una pregunta de Javier, Diego. Sí. ¿Qué opinión tendrías de buscar un ETF de Treasury de baja duration como cobertura a la baja? Sí, podría ser. El tema es efectivamente cuánto se puede empinar la curva, digamos, ¿no? De los Estados Unidos sin también afectar a la parte corta, digamos, ¿no? Si está esta sensación de que evidentemente la Reserva Federal va a tener que subir las tasas de interés de corto plazo antes de lo previsto, ahí los bonos de baja duration también pueden sufrir de los Treasury. Pero sí puede ser una alternativa, pero me parece que quizás yo preferiría ahí un ETF de bonos de alta calidad crediticia corporativos como el LQD, como un símil de estacionar el dinero ahí en un money market, sí que está rindiendo 2,7%. Y eventualmente, para aquellos que quieren jugar o ser un poquito aún más osados, ¿por qué no, digamos, tratar de invertir en algún ETF inverso de los bonos, digamos, ¿no? Que se beneficie con una caída del precio de los bonos. De vuelta ahí el timing es muy importante, pero puede ser algún tipo de cobertura, efectivamente, si vemos que las presiones inflacionarias van a tener que ser convalidadas con un ajuste de las tasas de interés. Bien, excelente. Bueno, me parece que estamos en tiempo justo 10:15, ¿sí? A ver, acá tenemos una pregunta más de Joaquín. Si veo que una carrera alcista del oro está por comenzar, me pregunta. Yo creo que a mí me gusta la posición de la plata hoy, ¿sí? De la plata porque, como les dije, les mencioné la semana pasada, tenemos las dos características o las dos fuentes de ingreso potencial. La primera de ellos es, bueno,
subirse a la expansión del ciclo económico, porque hay mucha plata que se usa para fines industriales, y también actúa como un símil de metal precioso. No sé si estamos en carrera de un nuevo rally alcista del oro, pero sí viene teniendo fuerza, viene teniendo empuje, puede ir a buscar los 1900, 1950 la onza. Lo único que de corto plazo siempre las tasas de interés reales muy positivas han sido malas para el oro. No creo que sea el caso porque todavía no veo que la Reserva Federal pueda subir 2, 3 puntos, 4 porcentual la tasa de interés de golpe, digamos, ¿sí? Pero estar atentos porque el oro se beneficia más de contextos donde la tasa de interés real es negativa, digamos, ¿no? Donde la tasa de interés está por debajo de la inflación, así que creo que todavía hay espacio para que se extienda la ganancia del oro y los metales. Y atentos si hay algún cambio de ciclo de reversión en los commodities ante el accionar de la Fed. Sí. Si querés para completar, Diego, si tenés alguna visión sobre Yamana o Harmony, si lo Bueno, seguís. tanto Yamana o Harmony son mineras mucho más pequeñas que Barrick y Newmont, por lo tanto más volatilidad. Dentro de lo que es Yamana o Harmony, creo que Yamana tiene el balance un poco más saludable y puede sacar provecho de este rally, digamos, de recuperación. Así que el CDR, ambos CDRs, tanto Yamana o Harmony, tienen liquidez. Yamana un poco más, que es el ticker es AUY para los que quieren seguirlo un poquito más de cerca. Pero obviamente acá, Joaquín, depende el riesgo que quiera correr el inversor. Más chiquito, más potencial, pero más volatilidad. Excelente. Bueno, si les parece, damos por concluida esta weekly. Como siempre la estamos grabando. Apenas termine de procesar todo nuestro equipo y subir esto al canal de YouTube, se los pondremos a disposición y el equipo comercial está también a disposición para estas nuevas funcionalidades. Les mando un gran saludo. Gracias, Mariano, por la presencia de Ahora, vuelta. gracias a todos y buen día. Cualquier consulta que tengan, nos contactan por los canales habituales. Así es, que tengan una excelente semana. Chau, chau. Adiós.